La Virgen María ha contado a varios místicos y videntes sobre el nacimiento de Jesús, comenzando por su viaje a Belén en lomo de burro, siguiendo con el nacimiento y culminando con la adoración de los pastores y de los Reyes Magos. Y a este respecto hemos realizado algunos videos que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. En este video te queremos contar las visiones poco conocidas que Nuestra Señora dio a varios místicos y videntes sobre las tribulaciones que sufrieron hasta llegar a Belén, donde terminaron en un pesebre, y cómo sucedió el nacimiento. Hace 2000 años, la Sagrada Familia debió recorrer el trayecto de 120 kilómetros desde Nazaret hasta Belén para empadronarse en el censo decretado por el emperador romano. Y fue muy duro para la Virgen, que estaba encinta, y hacerlo además en lomo de burro. La beata Ana Catalina Emmerich narró con lujo de detalle los avatares del viaje a Belén que vio como en una película. Ella dijo: en las últimas etapas, José se detuvo varias veces, pues María estaba cada vez más fatigada. Y siguiendo el camino indicado por la borriquilla, hicieron un rodeo de 1 día y medio al este de Jerusalén. El camino era montañoso y muy incómodo en esta estación invernal. Y como un pronóstico de lo que les esperaba, entraron en Belén por entre escombros, como si hubiese una puerta derruida, precisó Catalina. Y coincide con la visión de Helena Basili, en que José fue consolado por María después que infructuosamente buscó alojamiento entre desconocidos, amigos y parientes. La Virgen hace 4 décadas que todos los 25 de diciembre, el día de Navidad, se aparece a los videntes de Medjugorje con el niño Jesús en brazos, quien a veces juega con ellos. La Reina de la Paz siempre está vestida de oro y plata, y se muestra con un aire festivo al revivir una vez más el nacimiento de su hijo ante los videntes. Nuestra Señora le había prometido dar una visión del nacimiento a Helena Basili de Medjugorje. Helena ha recibido locuciones interiores de la Reina de la Paz desde casi el inicio de las manifestaciones hasta que se fue a estudiar teología a Roma. Es una de las llamadas videntes de la segunda generación de Medjugorje. Ella y su hermana fueron agraciadas poco tiempo después del inicio de las apariciones, siendo ambas muy niñas, con manifestaciones espirituales de la presencia de la Virgen. Sus experiencias difieren con las de los otros videntes en que ellas tienen visiones y locuciones interiores. Y por deseo de la Santísima Virgen formó un grupo de oración. El 25 de diciembre de 1984, la Reina de la Paz cumplió su promesa hecha y le mostró a Helena el nacimiento. Contó Helena que lo que recibió comienza con la búsqueda del albergue en Belén. Al inicio vio un ángel que luego desapareció. De inmediato todo se volvió oscuridad y de la oscuridad poco a poco apareció un cielo estrellado. En el horizonte vio a alguien que se acercaba. Era San José con un bastón en la mano. Caminaba sobre una calle empedrada y en el fondo, hacia donde se dirigía, vio varias casitas iluminadas. Al lado suyo vio un mulo y sobre él a la Virgen muy triste, mientras le decía a José: «Estoy muy cansada, mucho desearía que alguien nos hospedara esta noche». Y José le contestó: «Allí hay casas, pediremos allí». Al acercarse a la primera casa, José llamó a la puerta. Alguien les abrió, pero apenas vio a José y María, cerró inmediatamente la puerta. Esta escena se repitió varias veces. Y en algún caso llegaron hasta apagar las luces interiores para incitar a María y José que no llamaran a las puertas mientras se dirigían hacia sus viviendas. Ambos estaban muy tristes. Y José particularmente se encontraba muy dolorido, confundido y turbado por todos estos rechazos.
Pero María, en medio de su tristeza, lo animó diciéndole: José, conserva la paz, el día de la alegría ha llegado. Y le dijo: sin embargo, ahora deseo orar contigo porque hay mucha gente que no le permite a Jesús nacer. Después de haber orado, María señaló: José, mira, allá abajo hay un establo. En verdad, allí no duerme nadie. Seguramente está abandonado. Y de esta manera se dirigieron hacia allí. Adentro había un mulo y llevan también el suyo delante del pesebre. Entonces José recoge un poco de leña para encender el fuego. Luego coloca un poco de paja, pero el fuego se apaga inmediatamente, porque tanto la leña como la paja estaban sumamente húmedas. Mientras tanto, María busca cómo calentarse cerca de los mulos, y se le presentó una segunda escena, según lo que narró Helena. El establo, que hasta ahora estaba poco iluminado, de pronto se iluminó como si fuera de día. Y en un momento, cerca de María, vio al niño Jesús recién nacido, mover las manitos y los piececitos. Tenía un rostro sumamente dulce, parecía que ya sonreía, y el cielo se llenó de muchas estrellas luminosas. Arriba del establo vio dos ángeles que llevaban en la mano algo parecido a una bandera grande sobre la cual estaba escrito: Te glorificamos, oh Señor. Sobre estos dos ángeles había un enorme ejército celestial que cantaba y glorificaba a Dios. Y luego, algo distante del pesebre, divisó un grupo de pastores que cuidaba su rebaño. Estaban cansados y algunos ya dormían. Y entonces un ángel se les acercó y les dijo: Pastores, escuchen la buena nueva. Hoy Dios ha nacido en medio de ustedes. Lo encontrarán recostado en el pesebre de aquel establo. Sepan que lo que les digo es cierto. Y de inmediato los pastores se dirigieron allí y, habiendo encontrado a Jesús, se arrodillaron y le ofrecieron sencillos dones. María les agradeció con dulzura y les agregó: les agradezco por todo. Sin embargo, ahora quisiera orar con ustedes porque muchos no quisieron acoger a Jesús que estaba por nacer. Y luego de mostrarle a los Reyes Magos, terminó la visión para Helena, la vidente menos conocida de Medjugorje. Y en el mismo año 1984, la Virgen, como Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en Argentina, le contó el nacimiento de Jesús a Gladys Quiroga de Mota, cuyas apariciones están aprobadas por la Iglesia. La Virgen reveló: Vosotros recordáis el nacimiento de mi adorado Hijo con amor, y con mucho amor lo recuerdo yo, que nació de mis entrañas, sin saber el dolor que me esperaba y sin conocer su gran cruz. Y siguió explicando: con todo mi sufrimiento, jamás dudé del amor de Dios, jamás me sentí desamparada. Hijos míos, tenéis que recibir al Señor. Cuando vuestro corazón sienta que llega, no lo rechacéis. Y un año después, en 1985, le reveló cómo fue exactamente el nacimiento. Salió de mi vientre de la misma manera que fue introducido, quiero decir, sin ser tocado. Nació impulsado por el Espíritu del Señor Todopoderoso. No sentí ningún dolor, solo sentí que mi vientre se abría y se cerraba. Fue solo una sensación, porque no me quedó rastro alguno, quedando yo intacta como antes. Ese fue su maravilloso nacimiento por la gracia de Dios Padre. Y al año siguiente, en 1986, Nuestra Señora le cuenta a Gladys los avatares previos al nacimiento. Hija, no sabes cuántos padecimientos sufrimos con mi esposo José. Tan pobres de amigos y de abrigos para cobijarnos, solo nos acompañaba la intemperie y luego ese establo que se convirtió en cuna para mi hijo y asilo para nosotros. Esa noche que se perfilaba triste y silenciosa fue para José y para mí la más hermosa. También lo sería para el mundo, ya que ahí nacía el Salvador de los hombres. Y de las revelaciones a místicos a lo largo de la historia, vale la pena también contar una parte de lo que vio Santa Brígida de Suecia,
durante una visita a Belén el 13 de marzo de 1372, meses antes de fallecer. Describió: yo veía una virgen de extrema belleza, envuelta en un manto blanco y una túnica delicada, a través del cual percibí claramente su cuerpo virgen. Con ella estaba un anciano de gran honestidad, y trajeron con ellos un buey y un asno. Estos entraron en la cueva, y el hombre, después de haberlos atado al pesebre, salió y llevó a la Virgen una vela encendida. Entonces la Virgen se quitó los zapatos de sus pies, se quitó el manto blanco que la envolvía, se quitó el velo de la cabeza y los puso junto a ella. Luego sacó 2 pequeños lienzos y 2 tejidos de lana, de exquisita pureza y finura, que había traído para el niño que había de nacer. Y cuando todo estaba preparado de ese modo, la Virgen se arrodilló con gran veneración en una actitud de oración, con las manos extendidas y los ojos fijos en el cielo como en éxtasis. Perdía en la contemplación en un rapto de dulzura divina. Y mientras ella estaba en oración, vi al niño moviéndose en el vientre y de repente en un momento ella dio a luz a su hijo, quien irradiaba una luz y esplendor inefable, que el sol no era comparable. La intensa batalla espiritual que se está dando en estos momentos está afectando a la familia y especialmente a los jóvenes. Todos vemos su confusión y hasta cómo se están extraviando. ¿Y cómo protegerlos? ¿Qué capas de seguridad podemos ponerles encima para que esto no suceda? En este video hablaremos sobre cómo establecer capas de seguridad sobre nuestra familia y cuáles son esas capas, incluyendo oraciones de protección que encontrarás al final. Hoy nos enfrentamos a nuevos y difíciles problemas que no podemos resolver solos. Hay un aflojamiento de los amarres morales que no mide las consecuencias de las cosas que hoy es permisible hacer. Y esto ha penetrado en las familias cristianas, las que están teniendo que hacer frente a nuevos y complejos problemas morales que les superan. Y así muchos se pierden, porque no se han puesto capas de seguridad para proteger a la familia y sus integrantes, o por lo menos no las suficientes. Hoy se despliega una nueva moralidad cuyos límites son solo las cosas que podrían estar penadas por la ley. Y muchas veces ni siquiera eso, porque a veces se popularizan cosas que están en el borde de lo legal. Muchas cosas que antes estaban penadas por la opinión pública, por las buenas costumbres, por códigos morales, porque son dañinas para la sociedad y las personas, hoy han emergido y reclaman primero tolerancia, luego reclaman ser normales y posteriormente reclaman supremacía. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y la confusión lleva a muchos a seguir caminos equivocados con graves consecuencias de futuro. Vivimos tiempos difíciles, como nunca ha sucedido en estos 20 siglos. Y eso está llevando a cada vez más conflictos en la sociedad y entre los grupos humanos. La sociedad se divide cada vez más en grupos que tienen su propia definición de lo que es la vida, y muchas veces están muy distantes entre ellos. Y a la vez existe una intolerancia creciente de los poderes que quieren cambiar el mundo llevándolo a la destrucción. Entonces hay que blindarse para subsistir. Y la experiencia que tenemos es que nuestros recursos humanos no son eficaces para enfrentar estas situaciones. Sabemos que esto es el resultado de un ataque sobrenatural sobre la humanidad. Esta confusión está siendo creada externamente y está en crecimiento. Es por eso que debemos pedir apoyo sobrenatural. San Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 6 que no estamos luchando contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, entidades que no son humanas. Y por eso dice que hay que ponerse la armadura de Dios para enfrentar las artimañas del diablo. ¿Y cuáles son las piezas de esa armadura que una familia puede utilizar para enfrentar los ataques del maligno? La primera pieza de la armadura es la verdad.
Ninguna familia puede sobrevivir a la embestida del demonio si nuestros compromisos con Dios y entre los integrantes de la familia son débiles. La segunda pieza de la armadura es la justicia en nuestros corazones y para con los demás. La tercera pieza es el Evangelio. Se trata de comprenderlo y compartirlo correctamente dentro y fuera de nuestro hogar, porque es la hoja de ruta que nuestro Creador nos marcó. La cuarta es la fe, que nos permite apagar las flechas de fuego del enemigo. Esto significa tener confianza en la provisión perfecta de Dios para mi vida y la de mi familia. La quinta pieza es la salvación, o sea, la seguridad en la promesa de Dios para el final. La sexta pieza de la armadura espiritual es la palabra de Dios. Cuando la proclamamos y la hacemos conocer a los demás de manera correcta, nos da una capa de protección extra porque extendemos su poder en el mundo. Y la séptima pieza es la oración. La oración es la que nos permite estar en comunión permanente con Dios y saber cuál es el camino que nos tiene trazado. Y además nos da paz. Estamos hablando de las oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, incluyendo la consagración de la familia a Él, y también la consagración al Inmaculado Corazón de María, especialmente en estos tiempos finales. También hablamos del Rosario, las oraciones a San Miguel Arcángel y diversas oraciones que los cristianos hacemos. La adoración al Santísimo Sacramento puede considerarse también como una oración. Y además podemos considerar que integran la coraza los sacramentos de la Iglesia, entre ellos la misa y la Eucaristía y la confesión. Y hay una serie de sacramentales que nos dan adicionalmente una capa de protección que ha sido verificada y notoriamente útil a través de los siglos. Estamos hablando de crucifijos, medallas, escapularios, agua y sal bendita, bendiciones, etc., cuyo poder está en la fe que se deposita en ellos y no en los propios objetos, porque si no sería caer en la magia, o sea, suponer que esos objetos tienen el poder por sí mismos. Si yo no tengo fe en Dios, si no cumplo sus mandamientos y no vivo la vida como Él me propone, entonces por más que use todos los sacramentales que quiera, no van a ser eficaces, no me van a traer gracias. Los sacramentales no son objetos cualquiera, son aquellos que la Iglesia ha instituido, a imitación de los sacramentos, para expresar su intercesión, y cuentan con siglos de oración sobre ellos de parte de los fieles. Entonces, por este depósito de la Iglesia y por la fe de quien los usa, es que son vehículos de gracia. Es por eso, por ejemplo, que la medalla milagrosa se ha manifestado en un gran vehículo de conversión, y la medalla de San Benito se ha manifestado en un gran vehículo para proteger contra las insidias del maligno. Y esto mismo vale para el resto de los sacramentales legitimados por la Iglesia y por la oración de los fieles. Y quiero poner foco en una serie de acciones cotidianas para activar la coraza de protección a la que nos alienta San Pablo. Ya que hemos hablado de la medalla milagrosa y de San Benito, puedes proteger a tu familia poniendo debajo del colchón de cada persona de la casa una medalla milagrosa y o de San Benito. Y que cada persona lleve consigo una medalla milagrosa, ya sea en el bolsillo, en la cartera o colgada, o por ejemplo los niños en sus mochilas. Y esto mismo vale para la medalla de San Benito y para otros sacramentales. También deberías bendecir a cada integrante del hogar con agua bendita, haciendo una cruz en su frente antes de acostarte y antes de que salgan de la casa. Poner un crucifijo en cada habitación del hogar, especialmente en las habitaciones de los niños y de los jóvenes y junto a la puerta principal. Reza a diario el rosario en familia y también la coronilla de la misericordia. Ten en cuenta que en este momento los más atacados son los jóvenes, y si estos no quieren rezar un rosario entero, por lo menos que recen una década contigo. Y si tampoco lo quieren hacer, dedica tú una década de tu rosario para la conversión de cada joven. Rézale a tu ángel de la guarda
para que trabaje con el ángel de la guarda de las personas que quieras convertir o quieras proteger en esta guerra espiritual. Y también reza la oración a San Miguel Arcángel, que es la típica oración de protección en la guerra espiritual, y si puedes hacerlo con tus hijos, es mucho mejor. También hay una serie de oraciones de protección que puedes realizar para tu familia. Una es esta: Padre Celestial, si hay demonios rondando y buscando las almas de mi familia, te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo que los eches y nos protejas del maligno. Amén. Y otra oración muy poderosa pidiendo la protección de una persona en particular es esta: con la cruz de Jesús me enfrento y derribo todas las fortalezas demoníacas en la mente y el cuerpo de fulano de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sello la mente y el cuerpo de fulano de tal con la sangre de Jesús y reclamo todos sus territorios para Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a la bendita Virgen María que ate y expulse todas las influencias demoníacas de fulano de tal, llevándolos al pie de la cruz de su Hijo Jesús, donde serán derrotados para siempre y nunca más volverán. Estas oraciones, lo mismo que los links a videos y artículos que hemos publicado sobre el tema, te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Bueno, en definitiva estamos recibiendo un ataque maligno que se intensifica. Nuestros esfuerzos humanos no son suficientes. Entonces debemos apelar a la ayuda sobrenatural de Dios poniéndoles la armadura que Él nos proporciona. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la promesa de su salvación, su palabra, la oración, los sacramentos, los sacramentales. Y debemos utilizar estas capas de protección especialmente con los miembros de nuestra familia más alejados y con los jóvenes. Y no dudar de hacerlo y dedicarnos a ello. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué capas de protección utilizas con tu familia? Los cristianos saben que San José es el intercesor más poderoso ante Dios después de la Santísima Virgen. Y durante las pestes en Europa era el santo a quien se consagraban las personas y los países para que intercediera y finalizara el flagelo. En este video te voy a contar una serie de milagros intercedidos por San José ante llamadas angustiosas por peligros, enfermedades y plagas, para que tengas total confianza de que su impresionante poder intercesor nos puede sacar de la crisis. Y sobre el final te dejo una fuerte oración a San José para pedir en momentos extraordinariamente difíciles. El recientemente canonizado San Junípero Serra fue un franciscano español que fundó una serie de misiones en lo que luego se convertiría el estado de California. Y a lo largo de su vida mantuvo una fuerte devoción a San José, ofreciendo una misa votiva a San José todos los miércoles. Y en 1769, mientras intentaba fundar una misión en San Diego, hubo una grave escasez de alimentos. Así que en preparación para la fiesta de San José, el 19 de marzo, Serra y los frailes comenzaron una novena. Y el 19 de marzo, el día de la fiesta de San José, llegó un barco con los suministros necesarios. Un milagro. Pero además, en su viaje a la Ciudad de México, San Junípero Serra estuvo 3 veces en peligro inminente de perecer por hambre y por el clima. Y 3 veces se sintió aliviado por los actos caritativos de un extraño que se le aparecía, y que siempre creyó que era San José, que descendió del cielo para socorrerlo. Y algunos años más tarde, San José regresó a él con todos los miembros de la Sagrada Familia, con el expreso propósito de procurar al cansado fraile una buena noche de alojamiento. También 2 frailes franciscanos tuvieron una aparición extraordinaria de San José para ayudarlos en un momento crítico. Navegaban a lo largo de la costa de Flandes cuando surgió una terrible tormenta que destrozó su nave. Ellos quedaron agarrados a un tablón en el agua. Sin embargo, pronto sintieron que su fuerza cedía.
sus extremidades se volvían insensibles y la tabla se tornaba resbaladiza e insegura. Y en la desesperada emergencia llamaron a San José para que lo salvara. Entonces, de repente, se les apareció un joven hermoso y majestuoso. Les dijo que se alegraran y les impartió nuevas fuerzas en sus miembros cansados. La tabla inestable entonces asumió la forma de un bote en el que este joven remaba hasta la orilla. Y cuando llegaron a tierra, estos franciscanos se arrodillaron alabando a Dios con las manos levantadas hacia el cielo. Le dieron las gracias a su rescatador y le preguntaron su nombre. Y él respondió: soy José, a quien imploraron en su angustia. Otro hecho espectacular le sucedió a 6 hermanas jóvenes de la congregación de San José de la Aparición en 1847 que estaban haciendo un viaje desde Francia a Birmania. La ruta desde Alejandría a Suez estaba en muy mal estado, y varias veces cuando el carruaje se detenía y las hermanas tenían que bajar, se les aparecía un anciano de barba larga y bastón, y les decía: soy yo, hijas mías, no teman nada, yo estoy aquí. Y tomaba sus paquetes y les ayudaba a descender del carruaje. Esto duró hasta que las hermanas tomaron el barco. Y luego de haberlas acompañado hasta el barco, el anciano les dijo: adiós, hijas mías, buen viaje, no teman nada, yo estoy con ustedes. Y desapareció. Cabe destacar que el nombre de la congregación San José de la Aparición se debió a una aparición que tuvo la fundadora Santa Emilia de Vialar, a quien San José se le apareció cuando estaba luchando por su vocación y le dijo: no te desanimes, hija mía, encontrarás obstáculos, tendrás mucho que sufrir y amarguras que soportar, pero tu obra prosperará. Y en su autobiografía, San Juan de la Cruz escribió que una vez, cuando necesitaba contratar a unos trabajadores para una obra urgente y no tenía dinero, se le apareció San José y le dijo que no le faltaría el dinero, que debía contratar a los trabajadores. Y así lo hizo, aunque estaba sin dinero, y en adelante él los proveyó. La asistencia de San José en casos de enfermedad y epidemias siempre ha sido importante. Veamos un caso reciente. Cuenta Monseñor Amancio Capa, obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, la grave crisis de salud de un hermano gemelo en el año 2001. Su hermano fue ingresado por neumonía al hospital. Luego le vino una hemorragia interna. Los médicos deciden operarlo del estómago, pero su riñón comienza a dar señales de fallo y lo someten a hemodiálisis. Le deben practicar una traqueotomía y tiene infecciones por virus hospitalarios. 2 infecciones. Todo esto durante los 71 días que estuvo internado. Monseñor puso a su hermano en las manos de Jesús y buscó intercesores en la Virgen María y San José. A la Virgen le rezaba 2 rosarios diarios y junto con sus primas le hacían una novena a San José cada vez que a su hermano se le presentaban nuevas complicaciones que ponían en riesgo su vida. Durante todos los días de internación llegaron a ser 5 novenas dirigidas a San José y cada vez que la terminaban, su hermano salía de la situación desesperada. Pero quizás el caso más espectacular de milagros de curación obrado por intercesión de San José lo encontramos en el beato André de Montreal, que fue beatificado en el año 1982 por Juan Pablo II. Él fue portero del convento de la Congregación de la Santa Cruz durante 40 años. Era un hombre de profunda oración ante Jesús sacramentado. Amaba entrañablemente a María y rezaba el rosario todas las horas. Pero cuando le pedían favores, se los pedía a San José. Él se llamaba a sí mismo el perrito de San José y fue el gran apóstol de San José del siglo XX. A veces les decía a los enfermos que debían hacer una novena a San José, confesar y comulgar, y después de la novena quedaban curados. En ocasiones les decía que no se preocuparan, que él rezaría a San José personalmente por su caso.
pero lo normal era darles medalla de San José y pedirles que se frotasen en la parte enferma de su cuerpo. O les daba aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen de San José para que se ungieran con él. De este modo se producían milagros espectaculares por cientos. Y a los que quedaban curados les decía que fueran a agradecérselo a San José. En el año 1926 fueron reportados por la prensa 1.610 personas que decían haber sido curadas de graves enfermedades por esta intercesión. En otro caso impresionante, en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, en el año 1866, hubo una epidemia de cólera muy fuerte. En la parroquia San José hicieron un compromiso con Dios para construir un monumento a San José, su patrón, si cesaban las muertes. Y a partir del día en que hicieron la solemne promesa a Dios por medio de San José, se acabaron las muertes en la parroquia. Y tal es el poder de San José que durante las pestes que asolaron Europa hasta el siglo XIX, lo habitual era pedir la intercesión milagrosa de San José para que cesaran las plagas. Y aquí te dejo la oración a San José para momentos difíciles y de angustia. Bienaventurado José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, para que tengan una feliz solución de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi bien amado Padre, toda mi confianza la deposito en ti y me abandono como un niño pequeño dormido en brazos de su papá. Que no se pueda decir que en vano te he invocado, y ya que tú lo puedes todo delante de Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.